diciendo y confesando ser hijo de Dios? ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, hermano, de mi parte. No, Entonces, entonces voy a continuar con el otro tema, el segundo tema, que es Jesús el buen pastor, el pastor. Entonces, en Juan 10:1 vemos que Jesús está diciendo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y vemos que Jesús está desarrollando aquí todo esto. Y en el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirlos, en el 6, perdón, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y esto es de admirarse, porque en realidad ellos debieron haber entendido el mensaje de Pablo, de Jesús. Pero al parecer estaban tan preocupados en buscar piedras para lanzarle que no podían ver y entender lo que Jesús les está hablando. Porque vemos que en este evento están en la espera de coger piedras. Por todo. Lo que esperan es coger piedras. Están buscando dónde hay piedras para lanzarle. No están preocupados en ver la profundidad de las palabras de Jesucristo, sino están preocupados es cómo le cogemos a este para matarle. Bueno, Jesús le dice otra cosa. Yo soy la puerta de las ovejas en el 7. Y luego vemos que dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, el que entrare por mí, entrará y será salvo. Vemos que aquí ya Jesús está poniendo salvación, ya no solamente lo que es la figura del pastor, sino la figura del Salvador. Y vemos, dice, saldrá y hallará pastos. Pero también está hablando de otros que vinieron antes que él. Sabemos por el contexto que Jesús está teniendo una discusión con aquellos que estuvieron antes que él. Habíamos dicho que 500 años de judaísmo fariseico y de saduceos habían tomado el control de Israel, de Judá en este caso, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían sido los que estuvieron antes de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran estos. En el 12 dice, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces vemos que Jesús les está llamando a estos líderes, ladrones, salteadores, les está diciendo que son lobos asalariados. Pero en el 14 dice, yo soy el buen pastor y las ovejas son mías y las ovejas me conocen. Y luego sigue hablando de la figura de las ovejas, de esta parábola, esta figura que él está usando. Y dice en el 6 otra vez, esta parábola les dijo, mas ellos no entendieron lo que les decía. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué, dice el 15, perdón. Como el Padre me conoce, dice, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vamos viendo que cómo él va manifestando la forma en que él estaba haciendo la obra por las ovejas, diferente de los fariseos que no ponían la vida por nadie, sino que eso es lo que habían esclavizado con mandamientos de hombres al pueblo. Y en el 16 dice algo importantísimo que al último de lo que estamos hablando, de todo este tema, vamos a entender con más claridad. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso, hermanos, quisiera que se lo graben bien en la mente, que lo tengan separadito, porque al último vamos a conectar este versículo, que él tiene otras ovejas que no son de este redil. Normalmente, lo que yo asimilaba antes de comprender algunas cosas que ahora entiendo, es que está hablando de otros hermanos que son cristianos que están en otras iglesias. Pero vamos a ver que no se está refiriendo a eso el Señor Jesús. No se está refiriendo sino a otro tema. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando estamos hablando aquí, está hablando al pueblo de Judá, hermanos. Le está hablando al pueblo de Judá. Y otras ovejas que se está hablando son otro pueblo que no es Judá. Y dice que les va a traer y que esas oirán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Vemos que todo esto está hablando en un contexto de futuro.
en un contexto futuro. En ese momento Jesús estaba lidiando con Judá, hermanos. Bueno, y vemos que aquí dice que Él va a dar su vida y que tiene el poder para ponerla y tiene el poder para volver a tomar y que ese mandamiento había recibido del Padre. Jesús le está anunciando lo que va a pasar en la cruz. Y vemos que en el 19 que había disensión. Y dice que le acusaban de que está endemoniado. Siempre ese era el argumento, ¿no? Como no tenían argumentos bíblicos, tenían solamente o acusaciones falsas o piedras para lanzarle. Y vemos que aquí en el versículo dice 21, dice que había gente que había visto cómo le había abierto los ojos al ciego que habíamos hablado en el capítulo anterior. Entonces había gente que sí creía en él porque había visto las obras de Dios. Había gente en favor y gente en contra. Luego dice que en esos días, dice, había la fiesta de la dedicación y ha de haber un momento para hablar de la fiesta. Esta fiesta es la fiesta que hoy conocemos como Hanukkah. Es una fiesta que se celebra en diciembre. Y esta fiesta está muy bien descrita en el libro de los Macabeos. Si ustedes quieren conocer más acerca de esta fiesta, pueden leer el libro apócrifo de los Macabeos. Ahí está toda la historia, es un libro histórico. Pueden encontrarlo en una aplicación en Google Play. Eso está ahí, no cuesta, es gratis. Entonces pueden descargarla y leer de qué se trata esta fiesta. Entonces Jesús participa de esta fiesta porque es una fiesta en la que fue liberado Jerusalén del dominio de los griegos antes de que lleguen los romanos. Dios les dio una victoria sobre sus enemigos y desde allí hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ellos siguieron haciendo una fiesta en esa fecha y se llama la fiesta de la dedicación. También se le conoce la fiesta de las luces, la fiesta de la luz, y vemos que esto es en invierno, dice aquí, y normalmente es en diciembre. Bueno, el 23 dice que Jesús estaba por el pórtico de Salomón en aquella fiesta y le rodean los judíos y le dicen, dinos si eres o no eres. Ya habíamos visto que anteriormente Jesús les estaba diciendo, yo les he dicho que sí, que soy el Hijo de Dios. Y vemos que la profecía, en este caso los salmos, le daban licencia a Jesús para decir tal cosa porque es lo que Jesús, la opinión de Dios acerca de su pueblo, era esa, de que eran hijos de Dios, que eran y dioses, dice la escritura, ¿no? Entonces, Jesús le responde que sí, que él ya les ha dicho y que no le creen. Entonces vemos que el 27 vuelve Jesús a hacer énfasis en esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Yo y mi Padre uno somos. Entonces vemos que está hablando que dice que sus ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Pero por otro lado también habíamos dicho que él les acusaba a los fariseos. Ellos entendían muy bien la parábola, porque eran gente muy preparada, que estaba hablando de ellos cuando les decía ladrones, salteadores, asalariados, etc. Bueno, y continuamos, y entonces vemos que lo que quisieron es matarle. En el 31 dice así, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y en el 42 vemos que dice, y muchos creyeron en él allí. Hay algo importante, hermanos, que es la definición. Cuando una persona, hermanos, toma una definición, una creencia, eso crea un impacto en los demás. Cuando una persona es medias tintas, no es claro en lo que cree, no es claro en sus creencias, eso no provoca ningún alboroto, ningún escándalo. Cuando se producen alborotos y escándalos en derredor nuestro es cuando nosotros tomamos decisiones firmes, hermanos. Cuando uno toma decisiones firmes, entonces es cuando hay dos cosas que pasan. Hay gente que se nos aleja, pero va a haber gente que va a decir realmente, en realidad, es lo que esta persona cree, es muy firme y es algo que es digno de ser considerado. Eso mismo pasa ahí, hermanos. Hay gente que ve la firmeza de las obras y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y le siguen. Y hay otros que toman las piedras. Entonces, vamos a continuar ahora sí con la parte
de la profecía. Vamos a entrar en lo que es la profecía del buen pastor, hermanos. Acabamos de leer que ellos no le entendían de lo que él estaba hablando. Y como ya les he dicho, ellos estaban tan ocupados en juzgarle y acusarle que no podían ver las profecías. Pero nosotros vamos a ver las profecías ahora, hermanos. Aquí he puesto una diapositiva del buen pastor, cuidando de las ovejas, que somos nosotros, hermanos. El Señor, por medio de esta palabra y en este tiempo, Dios nos está cuidando, nos está apacentando, hermanos. Entonces, vamos a ver primero la profecía de la primera venida de Jesús. Hay mucha profecía acerca de la primera venida de Jesús, pero vamos a topar esta en especial que toca este tema de Jesús como buen pastor. En Isaías 40, 1-14, hermanos. Permítanme leer. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será levantado y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Que la boca de Jehová verá que la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Súbete sobre un monte alto, oh Sión, tú que traes buenas nuevas. Levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apresentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y midió los cielos con su palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con su balanza, y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó conocimiento, o le mostró la senda del entendimiento? Podemos ver, hermanos, creo que estaba hasta por demás añadir aquí alguna cosa. Podemos ver cuán claramente Isaías 40, del 1 al 14, está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, y esta porción de la Escritura es de la que está hablando Jesús. Jesús tomando esta profecía y se le está aplicando a sí mismo, dice, yo soy el buen pastor. Y vemos que antes de que el versículo 11 habla de esto, de como pastor apacentará su rebaño, dice. Pero vemos que en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, ya está hablando voz del que clama en el desierto, refiriéndose a Elías, refiriéndose a que Elías tiene que aparecer primero y luego en el 11 estamos viendo que aparece el pastor dentro de esta profecía. ¿Sí? Y hay este contraste entre el buen pastor y también la acusación que Dios les está haciendo en Salmos 82 a aquellos que dejaron el consejo. ¿Sí? En Salmos 82 vemos que Dios les acusa a aquellos que debían ser, a quienes fueron llamados dioses, jueces, habían hecho lo malo delante de Jehová. Jesús está tomando toda esta figura. Ahí está un contraste, un reclamo que Dios le está haciendo en Salmos 82. Dios le está reclamando a los líderes, a los jueces de Israel, diciéndoles que ellos no habían cumplido con su labor, en este caso de jueces. Les dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos?
Les está reclamando. Y les dice en el 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Entonces vemos que que hay un contraste en lo que está pasando. Jesús por un lado le está diciendo, ¿acaso no está escrito que somos dioses? Y que Dios dice, vosotros sois dioses. Pero por otro lado, en el mismo salmo que Jesús está citando, Dios le está llamando la atención a los jueces de la tierra de Israel, a los líderes, y le está diciendo que son injustos, que son que aceptan a la gente impía, que no defienden al pobre, al huérfano, y que no hacen justicia al afligido, y al menesteroso, ni al necesitado. Entonces, estamos viendo lo mismo que está pasando. Ese evento exactamente, esa figura está pasando exactamente entre los fariseos, saduceos y Jesús. Jesús como el buen pastor, Jesús como el que tiene derecho a reclamar a declararse hijo de Dios, y por otro lado, estos ladrones, estos hombres injustos, estos asalariados. Bueno, entonces vemos en el versículo 9, dice así, dice, súbete sobre un alto monte, oh Sión, tú que traes buenas nuevas. Vean, hermanos, esta palabra buenas nuevas viene en todo el Antiguo Testamento, viene hablándose, y es maravilloso porque cuando habla de buenas nuevas, son buenas noticias de salvación. Entonces, y luego dice dos veces, dice, levanta tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas. Jesús estaba en Jerusalén, hermanos. Jesús estaba dando las buenas nuevas. Y dice así, más adelante, levántala, no temas, hablando de las buenas nuevas. Di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la profecía nos está diciendo que el que había llegado, que esas buenas nuevas se tratan, ¿qué debían decir las buenas nuevas, hermano? Está ahí entre signos de exaltación. ¿De qué se trataban las buenas nuevas? Dos veces dice, he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señalará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastora presentará su rebaño y con brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, la obra de nuestro Señor Jesús se completa en la cruz, y como habíamos visto en capítulos anteriores, que lo que estaba puesto sobre la cruz era el nombre de Dios. Yod, Hei, Bab, Hei. Eso estaba puesto sobre la parte superior de la cruz, hermanos. He aquí vuestro Dios. Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Y qué dijeron los fariseos? No, quita eso, quita eso. ¿Y qué dijo en este caso el Poncio Pilatos? No, lo que está escrito, escrito está. He aquí vuestro Dios. Bueno, entonces vemos, esta es la profecía mesiánica con respecto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy no termina la historia. El Nuevo Testamento nos habla por todo lado acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y hacia allá es donde quisiera llevarles en este momento, después de pasar de esta hermosa diapositiva donde está un pastor con sus ovejas. Vamos a ver en Isaías 63, del 1 al 14. Permítanme leer, hermanos. Aquí es donde quisiera que tomen en cuenta que Jesús habló cuando dijo, tengo otro redil que tengo que ir a buscar, y a este los traeré, y habrá un solo pueblo y un solo pastor. ¿De qué les está hablando Jesús en ese momento a los judíos, hermano? No pierdan ese detalle. Jesús les está diciendo, tengo otro redil que tengo que ir a traer, y cuando yo les traiga, habrá un solo rebaño y un solo pastor. En otras palabras, que Jesús iba a traer, aparte de Judá, a otro pueblo, y que les iba a unir para que haga un solo pastor y un solo rebaño. Entonces, ahora vamos a entrar en eso, a definir y a entender de qué está hablando Jesús. Dice Isaías 63, 1 al 14. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom es pueblo gentil, ¿sí? Entonces, de Bosra con vestiduras rojas. Entonces, aquí la profecía nos está diciendo que viene alguien.
y está con mayúsculas. Entonces, esta profecía se está refiriendo al Mesías, por eso está con mayúsculas. Dice, ¿y quién es este que viene de Edom, que viene de los gentiles, en otras palabras? De Bosra, con vestiduras rojas, este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es roja tu vestidura y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y él responde. Bueno, en la respuesta de aquí, él hace la pregunta y él responde, ¿no? Voy a leer correctamente. Disculpen que no estoy leyendo correctamente. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Y el Mesías responde, yo, el que habla en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es roja tu vestidura y tus ropas como el que ha pisado el lagar? El Mesías responde, he pisado el lagar yo solo. Y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Estamos viendo que estamos hablando del Mesías. Hay uno solo que murió en la cruz, hermanos. Hay uno solo a quien se le ha dado todo el poder, la autoridad y la gloria para reinar en el mundo venidero. Sabemos que este es nuestro Señor Jesucristo. Dice así, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiese quien sustentase y salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollaré a los pueblos y los embriagaré en mi furor y derribaré a tierra su fortaleza. Pues vamos viendo cómo nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de sus características, de sus cualidades. Sigo leyendo ya. Aquí habla ya el profeta y dice así, de las misericordias de Jehová haré mención, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que nos ha dado y de la grandeza de su bondad hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Dice que va a ser, en este momento el profeta lo que va a hacer es, va a recordar todo lo que ha pasado antes para relacionarlo con el Mesías, hermanos. El profeta va a conectar todo lo que pasó antes, le va a conectar con el Mesías. Así que vamos a poner atención, muchísima atención aquí. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Abre punto y coma. Y fue su salvador. Refiriéndose a que Dios fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Cuando habla ángel de su faz, esa faz debe también entenderse como rostro o imagen. Y esto va muy de la mano con lo que Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios viviente, la imagen del Dios invisible. Continúo. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces, vemos aquí, hermanos, que el profeta nos está hablando en poquitas palabras más de 1000 años de historia. Nos está diciendo que con su grandeza y su bondad, sacó a Israel de Egipto, que él fue su salvador, que después de que ellos entraron en la tierra de Canaán, en toda su angustia, en todo eso, y en el desierto, dice que el ángel de su faz, refiriéndose a aquel que es la imagen del Dios invisible, estuvo con ellos y los salvó. Nos está hablando clarito. Y dice que les redimió, ¿sí? Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, refiriéndose a que Dios fue su salvador y que aquel que es la imagen de Dios siempre estuvo ahí. Vemos algo en el 10, algo bien importantísimo, que dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo de Dios siempre estuvo con el pueblo de Dios, hermanos. El Espíritu Santo no es algo desde Pentecostés para acá, no. El Espíritu Santo siempre estuvo con ellos, pero ellos le hicieron enojar. Hay una parte que dice Pablo, igual nos exhorta, dice, no contristéis al Espíritu Santo, que es algo que el pueblo de Israel hizo en el pasado. Dice que se les volvió enemigo por lo que le hicieron enojar su Santo Espíritu.
y Dios mismo peleó contra ellos. De ahí vemos que ellos murieron en el desierto 40 años. Después, durante los 40 años en el desierto, ellos murieron. Todos los que salieron de Egipto murieron. Solo sus hijos entraron en la tierra prometida. Y luego vemos que los filisteos, los de Edom, de Moab, los de Siria, los de Babilonia, les cogen, les llevan cautivos, les dispersan por todas las naciones. Aquí vemos el cumplimiento de todo eso, como el Dios mismo, habiendo sido su Salvador, ahora Dios mismo estaba peleando contra ellos, reprendiéndoles. Y el 11 dice, entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿de dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Pero aquí vemos que este pastor se está refiriendo al ángel de su faz, a su Santo Espíritu. ¿Sí? Porque aquí está diciendo que nos estaba diciendo dice en el versículo 8, dice, y fue su Salvador. ¿Sí? Habíamos visto que en la profecía el pastor y la salvación van de la mano, porque el pastor es el que cuida, el que salva las ovejas. Bueno, dice, ¿dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Se está refiriendo a su Espíritu Santo, al ángel de su faz, a ese pastor. Dice, el 12, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así su nombre perpetuo. Vemos que está hablando de ese pastor, no se está refiriendo a Moisés, sino el que los guió por la diestra de Moisés. Ese pastor es el que usó a Moisés. Ese pastor es el que dividió las aguas y que hizo su nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, y así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Amén. Podemos ver, hermanos, que en esta profecía está el Espíritu Santo, está el ángel de su faz, que es la imagen visible del Dios invisible, en toda esta obra de salvación. Y todo esto está relacionado a algo en el futuro. ¿Cuál es ese algo en el futuro? Es el versículo 1, 2 y 3. Nos está hablando de ese algo en el futuro. Que ese mismo espíritu, ese mismo ángel de su faz, ese mismo Salvador, viene algún momento en un tiempo en el futuro de Edom, de los gentiles, y viene con estas características, que su ropa es roja su vestidura, y que sus ropas han pisado el lagar, y que viene con ira, y viene, dice, que la venganza, el día de la venganza está en su corazón, y el año de los redimidos. Entonces vemos que, hablando del futuro, está relacionando al Mesías que ha de venir con el Mesías que hizo todas estas obras en Israel, en el tiempo antiguo. Entonces, ahora sí quisiéramos ir a la profecía de Jacob para ir uniendo cabos, ¿ya? En Génesis, capítulo 8, dice así, cuando Jacob está dándole su bendición a sus hijos, con respecto a Judá, dice así, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No os irá quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Vemos que esta profecía de Jacob está encierra muchas cosas. En primer lugar, que el cetro, que el reinado no será quitado de la casa de Judá. Segundo, dice que hasta que venga en el 10, dice, Silo es figura, está con mayúsculas también, es figura del Mesías, hasta que venga el Mesías y a él se congregarán todos los pueblos. Vemos que esto dice, y atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Es exactamente lo que pasó en Jerusalén. Jesús tomó un pollino y en ese pollino él entró a Jerusalén.
¿sí? Es exactamente la figura de Jesucristo entrando en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero dice algo más, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto, refiriéndose a la misma profecía anterior, de aquel que iba a venir desde Edom, desde los gentiles. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, vemos aquí que ya hay una figura profética anterior a Isaías, anterior a Isaías, que es, en este caso, en Génesis, al inicio, hermano, con los patriarcas, y ahí está figura profética de que el Mesías tenía que lavar sus vestidos en vino y en la sangre de uva su manto. Ahora vamos a Apocalipsis, vamos al final del libro, a ver en qué se desenlaza todo esto. Por un lado tenemos la profecía de Jacob sobre Judá y sobre el Mesías, y por otro lado tenemos Isaías hablándonos de que ese Mesías tiene que venir de los gentiles y envuelto sus vestidos manchados con vino. Y en Apocalipsis capítulo 19, 11 dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida tiene las mismas características de lo que la profecía nos ha venido hablando. Por un lado dice que en el 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y dice que sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Es el mismo orden que está hablando en el 13 y el 14. Es el mismo orden del versículo 11 de Génesis 49, 11. Dice así: lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una figura. Los dientes blancos de la leche está hablando de los ejércitos celestiales que siguen al Mesías, que dice aquí. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino blanco y limpio. ¿Sí? Esos dientes blancos que está hablando aquí, dientes blancos de la leche, están en la figura de los ejércitos celestiales, la boca de Dios, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y vemos que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, que es en el versículo, es la figura de lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, de Génesis 49:11, perdón. Entonces podemos ver que cómo la profecía estaba ahí ante los ojos de estos fariseos. ¿Y qué decían ellos, hermanos? Que no le entendían. No le entendían. ¿Por qué no le entendían, hermanos? No porque él estuviese hablando algo que ellos no supieran. Simplemente su corazón no estaba, no eran de las ovejas del Padre. No eran del Padre. No tenían una relación con el Padre. Tenían una religión, sí, pero no tenían al Padre. Bueno, continuemos entonces. Aquí he puesto un poquito para descansar toda este seguimiento de versículos. Hermanos, yo sé que es muy presionante, muy difícil, pero es importantísimo hablar estos temas en este capítulo, porque en el capítulo 11, que es el que viene, habrá un antes y un después de este estudio. Y este capítulo 10 es muy importante entenderlo y recorrer por todos estos versículos para poder entender el siguiente capítulo. Cada capítulo que vamos a ir avanzando va abarcando más escritura, pero nos abre los ojos y nos ayuda a entender las palabras de Jesús, cuando dijo: otro redil tengo, otras ovejas en otro redil, y a ellos tengo que traer, y entonces habrá un solo pastor y un solo rebaño. Bueno,
Entonces aquí puse una figura, una diapositiva donde Jesús está viniendo con ese otro rebaño, con las ovejas de ese otro redil, no con Judá, sino ya he puesto esta diapositiva para dar a entender que Jesús está viniendo con las ovejas de ese otro redil. Vamos a ver quién es ese otro redil. Amén. Vamos a entrar un poquito en la profecía, no profundamente, solo vamos a tomar ciertas partes para entender de qué está hablando. Ezequiel 34, 22 al 31 dice así: Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será su pastor. Yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Jehová ha hablado, y estableceré con ellos mi pacto de paz. Vemos que ya David había muerto hace cientos de años. Pero en la profecía Dios está hablando de que Dios va a estar ahí y David, su príncipe, estará en medio de ellos. David es la figura profética del Mesías, es la figura profética de nuestro Señor Jesús. Y está hablando que él iba a ser Dios, su Dios, y que iba a ser príncipe en medio de ellos y que iba a establecer un pacto de paz. Quisiera leer el versículo 28. Dice: Y no serán más por presa a las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán seguros y no habrá quien los espante. El 29, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya serán más avergonzados por las naciones. El 30, y sabrán que yo, Jehová su Dios, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Vemos que esta promesa profética es algo en el futuro. Ya no serán más presa de las naciones, que habitarán seguros, que las fieras de la tierra no les devorarán. Refiriéndose a toda la maldad, hermanos, que hay en este mundo. Entonces, Ezequiel 24 nos está diciendo que cuando ese pastor se levante sobre ellas, ya no habrá la maldad que nosotros conocemos. No existirá más. De eso está hablando esta profecía, y es maravilloso, hermano, lo que está diciendo aquí. Voy a continuar. Ahora, ya que hemos hablado de que cuando ese Mesías venga, la maldad que hoy conocemos no nos afectará porque Él mismo estará pastoreándonos. Ahora quisiéramos irnos a Ezequiel 37, donde ya la profecía nos está hablando de los dos rebaños por los que Jesús vino a dar su vida. El rebaño de Judá y aquel otro rebaño al que Jesús estaba haciendo referencia. A ese rebaño que en la profecía es Edom también. Viene de Edom, de los gentiles. Y dice así en Ezequiel 37:15. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, tómate ahora una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean uno y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: Así dice Jehová el Señor: He aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Y las varas sobre que escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un pastor y andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Aleluya. Ezequiel 37. Hermano, estamos hablando del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos, de la culminación de la obra que hoy está Dios haciendo en nuestra vida y que ha venido haciendo durante estos 2000 años. Y le dice que escriba para Judá y para José, para la vara de Efraín. Entonces hay dos mensajes.
un mensaje para Judá, para el pueblo que Jesús les estaba hablando en ese momento, para el pueblo que Jesús estaba enfrentando, para ese pueblo que estaba liderado por saduceos y fariseos. Pero hay otro mensaje también para José y Vara de Efraín. ¿Quién era José y Vara de Efraín? José y Vara de Efraín se está refiriendo a las 10 tribus del norte, que 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria y fueron dispersos por todas las naciones. 700 años antes de Cristo, esas 10 tribus se dispersaron y se mezclaron con todas las naciones. Había muchos que todavía estaban en Israel, en la parte del norte, en lo que es Galilea, en lo que es Samaria, todos esos lados. Todavía había muchos, pero no eran considerados más parte del pueblo de Dios, porque en la Escritura dice claramente que Dios le había dado a estas 10 tribus de Israel, a Efraín, a José, les había dado carta del divorcio, pero que ya no iban a ser más esposa de Dios, no iban a tener más pacto. Pero en la misma profecía les dice, en el mismo lugar donde fueron llamadas, que no eres esposa, serás llamada desposada. Entonces, no vamos a profundizar en eso, lo haremos más adelante para ver cómo es la redención, cómo hace Jesucristo la redención de las 10 tribus de Israel, cómo las hace, la vamos a ver en un futuro. De momento vamos a enfocarnos en que hay dos mensajes. Jesús estaba con Judá, con los judíos, ese era un redil, pero Jesús tenía que ir por ese otro redil también, por José, por Efraín, por las 10 tribus de la casa de Israel. Por eso es que Jesús les dice, no he sido yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no he sido enviado sino a José y a Vara de Efraín. Continúo ya. Dice el versículo, dice el 20, dice, las varas sobre las que escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Y andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habíamos dicho que David había muerto cientos de años antes y está hablando de este siervo David, del hijo de David, del Mesías venidero, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tomar a Judá y a las 10 tribus de Israel que están dispersos por todas las naciones y volverlas a reunir, hermanos. Continuamos. El 21. Y les dirás así, dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, los limpiaré y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será por príncipe para siempre. Hermanos, aquí dice clarito que David, que es figura de Cristo, será rey sobre ellos y habrá un solo pastor. Pero estas ovejas, dice que deben andar en sus decretos y guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Así que esa es la condición. Eso es lo que nos está hablando de este Mesías. Que aquellas ovejas que van a estar debajo de este siervo, de este siervo David, este rey de reyes, este señor de señores, deben guardar sus decretos, sus estatutos y ponerlos por obra. Es importantísimo que las dos cosas van de la mano. Continuamos, hermanos. El 26, solamente voy a leer el 26. Y haré con ellos pacto de paz
pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todos los eventos que nos llevan hasta esta segunda venida. Todos los eventos que estamos viviendo son parte ya de esta segunda venida, que tiene una culminación en su venida gloriosa. Bueno, entonces aquí he puesto y ahora pasamos a esta diapositiva. Ojalá, hermanos, puedan verla, ojalá se pueda ver. Y en esta diapositiva, en esta fotografía, dice, en este dibujo, dice así, está una mano y están dos palos unidos. En un lado está Efraín y el otro está Judá. Eso es lo que el profeta tenía en su mano. Dos palos juntos, uno Efraín y otro Judá. Dice, haré con ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Todo esto es Israel, hermanos. Las dos casas, la casa del norte y la casa del sur, la casa de Efraín o de casa de Israel del norte o casa del sur o casa de Judá unidas son en la mano de Dios Israel. Ahora, vamos a ver cómo Pablo entendió este mensaje. En Efesios 2:1, Pablo nos describe acerca de esto mismo, de esta profecía. ¿Por qué sabemos que Pablo está hablando de esto? Es por los textos que él usa en Efesios capítulo 2. Los textos que él está usando vienen directamente de las profecías dadas a Efraín, dadas a las 10 tribus del norte. ¿Sí? Ahora, Pablo está hablando a un pueblo, a Efesios, es un pueblo gentil. Pablo no puede hablarles en los mismos términos que Pablo hablaría con alguien judío. Porque vemos que cuando Pablo le está hablando a hebreos, Pablo no se cansa de citar las profecías tal cual están escritas. E incluye la interpretación incluso. Entonces, no es el mismo mensaje que Pablo le da a un judío y usas un lenguaje judío que el mensaje que él le da a un gentil. No es el mismo mensaje. Por eso es la diferencia de las cartas. Entonces, y no es el mismo mensaje que él le envía a una iglesia que está mezclada entre judíos y gentiles que a una iglesia en la que solo hay gentiles. Hay una diferencia. Nosotros en nuestro mundo normal no podemos mandarle no podemos mandar una carta al presidente de nuestro país como la carta que le mandamos a nuestra madre. O sea, los términos, la forma, las maneras, todo cambia. No es lo mismo escribir la carta de Hebreos a personas que hablan hebreo y que tienen una cultura hebrea y que conocen de cabo a rabo cada palabra, cada coma de las escrituras y de las profecías. No es lo mismo que escribirle a la carta a los Efesios. La carta de los Efesios tiene que ser escrita en un lenguaje que ellos puedan entender, en un lenguaje de una mentalidad lejana al pueblo de Israel. Pero si tomamos parte de las cosas que él está hablando, podemos entender de qué está hablando. Si podemos conectarle eso con las profecías, vamos a ver que Pablo nos está hablando de las profecías que aplican al reino del norte, a Efraín. Pablo está hablando con los gentiles, él está aplicando profecías que fueran dadas al reino del norte, a Efraín. Y de eso vamos a hablar en Efesios 2. La única manera de poderlo ver es estudiándolo y conociendo las profecías. Bueno, dice así, leo, Efesios 2:1. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué está diciendo ahí en ese versículo 1? Que para los judíos, todos los que no son judíos simplemente son incircuncisos. Y los judíos tenían una lucha constante y eran enemigos de los judíos
No tanto romanos en sí, en cuanto a sus creencias, porque los romanos no se metían directamente en las creencias de los judíos, en las creencias religiosas, ni los griegos. Los con los que sí tenían conflicto eran con los samaritanos. Recordemos el evento que había entre la samaritana y Jesús. Vosotros decís que se adora en Jerusalén, pero nosotros, nuestro padre Moisés nos dijo que adoremos en este monte. Cuando el Mesías venga, él nos va a aclarar el asunto. Entonces vemos que había un conflicto. Luego cuando Jesús está hablando con los judíos, les dice, les dice que un samaritano, dice que un hombre fue herido y un samaritano pasaba y también pasaron algunos judíos, pero hace un contraste entre dos enemigos comunes. Los samaritanos en su mayoría eran la casa del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín, que había sido por Dios mismo dado carta de divorcio, separada, dejada sin pacto, sin esperanza, sin Dios. Esa era Samaria y todos los que vivían en Galilea y todo lo que era el territorio de Israel, de la casa del norte de Israel. Ah, y aquí dice exactamente lo mismo, dice, a los gentiles les está aplicando, los que eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre. El 12 dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Está refiriéndose a, a la casa del norte, que perdió su herencia con Israel. Fue desechada por Dios mismo y esparcida entre las naciones. Pero en el 13 les dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el pacto en la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí vemos, hermanos, lo que hemos venido hablando. Los dos rebaños que en la mano de Dios iban a ser uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o dogmas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí parémonos un poquito. Dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esta pared intermedia? En los tiempos del segundo templo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, los fariseos y los saduceos habían construido una pared que separaba a judíos de gentiles. Cuando los gentiles iban al templo, iban a visitar el templo, había una pared que separaba solo los judíos podían entrar pasando esa pared. ¿Sí? Había una pared que cercaba el templo. Justamente dentro de lo que es los muros del templo había un muro más pequeño, una pared pequeña. Con pequeño me refiero es más de baja altitud. No podían pasar de ahí los gentiles. No podían pasar de ahí. Solamente los judíos podían pasar por ahí llevando las ovejitas al templo. Entonces, se está refiriendo a esta pared, que en los tiempos de Jesús, de Pablo, todavía estaba ahí. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? Que Cristo había derribado esa pared intermedia, aunque la pared física seguía ahí. Pero lo que había hecho Cristo es quitar de los corazones, de las mentes de los creyentes esa pared, porque ya no era necesario entrar a ese templo físico, porque ahora estaban entrando por medio de Jesucristo a la presencia de Dios, al trono de Dios, por medio de la fe, por medio de la oración. Dice aquí, aboliendo en su carne, refiriéndose a la muerte de Cristo en la cruz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí como le vemos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se le ve algo difícil de entender. Pero si esto lo leemos en otras traducciones, nos habla de dogmas, aboliendo en su carne los dogmas. ¿Qué son los dogmas, hermanos? Si nosotros nos vamos al diccionario, dogmas son los mandamientos de hombres o las interpretaciones que los hombres le dan a la escritura. Otra traducción puede ser las doctrinas de los hombres.
Entonces, esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas se está refiriendo a la ley oral, a la ley de los fariseos, a la ley de los saduceos. Esto fue lo que fue destruido en la cruz, hermanos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las doctrinas de los hombres, los mandamientos de los hombres fueron destruidos en la cruz. No la ley de Moisés, de ninguna manera, sino los mandamientos de los hombres. Eso es lo que está hablando el versículo 15. Para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo nuevo hombre, un solo nuevo rebaño, que es lo que Jesús no está hablando. Pablo está hablando de esta manera, porque de esta manera le iban a entender los efesios. Pero si Pablo hubiese escrito esta carta a los judíos, lo que hubiese puesto es un solo rebaño, porque eso es lo que ellos estaban esperando, que el Mesías tenía que venir a juntar al pueblo del norte con el pueblo del sur en un solo rebaño. Y ese es el lenguaje de Jesús. Dice así, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambas en un solo cuerpo, en un solo rebaño, hermanos. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas que habíamos estado hablando en las profecías, hermano, las buenas nuevas que debían ser dichas en Jerusalén. Dice, Dios mismo estará con vosotros. Dice, y anunció, dice a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a los que estaban lejos, lejos del pacto, a las 10 tribus de la casa de Israel y a los que estaban en pacto, a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Este mismo espíritu que había estado acompañando al pueblo de Israel en su salida de Egipto hasta todo este tiempo, y cuando conquistó la tierra y ese espíritu que se enojó con ellos y fue enemigo de ellos y les envió al destierro, ese mismo espíritu dice que por ese mismo espíritu ahora tenemos entrada al Padre, por causa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. El 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y cuando habla profetas, aquí no está refiriendo a los profetas de nuestro hoy en día, que hoy día salen por televisión y por radio, no, se está hablando de la escritura. Y el fundamento de los apóstoles son las palabras de Jesús en la boca de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero como le digo, él está usando este lenguaje porque está hablando con la casa de Israel, la casa del norte, que ahora ya eran gentiles, totalmente gentiles, y que no podían tener esa mentalidad de alguien que conoce la Escritura, sino aquí diría que somos un rebaño y que que el pastor nos está guiando, cuidando, salvando. Esto en cuanto a Efesios 2, en cuanto a las profecías que Pablo aplica a los gentiles, profecías que fueron dados a Efraín, a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ahora en Romanos 11, veamos algo al misterio de Efraín en la figura del olivo injertado. Nos dice que los gentiles han sido insertados en el olivo natural y que estos gentiles son un olivo silvestre que ha sido insertado en Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel. Cuando dice aquí Israel se está refiriendo a Judá, porque es lo único que queda de Israel, solo Judá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, refiriéndose a Judá. Entonces vemos aquí que está hablando que hay un misterio, hermanos. No ignoréis este misterio. Y está hablando nuevamente, hermanos, no está hablando con judíos, está hablando con romanos, con gente que Romanos era una iglesia mixta, había judíos y había gentiles. Así que vemos que utiliza ambos lenguajes para dar a entender el misterio de las dos casas de Israel, de los dos rebaños que Dios iba a juntar. Y dice aquí, no quiero que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes. Dice que el endurecimiento que le ha acontecido a Judá, la razón por la que los líderes judíos no
no aceptaban a Jesucristo era porque era necesario que las 10 tribus de la casa de Israel sean salvas, entren a ser injertadas en Israel. Ese es el mensaje. El 28 dice así: así que en cuanto al evangelio, a las buenas noticias, son enemigos por causa de vosotros. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el pastor tenía otro rebaño y que tenía que traer ese rebaño y juntar los dos rebaños, Judá y el otro rebaño, y iba a ser un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Son enemigos, dice, así en cuanto al evangelio, en cuanto a este mensaje, son enemigos por causa de vosotros, más en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque dice, aquí en esta versión, dice, porque sin arrepentimiento, porque irrevocables son, dice en una versión más fidedigna, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces vemos que aunque Judá no le ha aceptado, aunque los judíos no aceptan a Jesús, va a llegar un día en que sí lo van a hacer, porque por causa de los padres y por la elección son muy amados. Y llegará un día cuando nuestro Señor Jesús venga, cuando se cumplirá esa parte de la Escritura que dice, y mirarán al que traspasaron y llorarán como el que llora por el unigénito, por el primogénito. Tiene que llegar ese día, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ellos le reconozcan nacionalmente a nuestro Señor. Dice el 30, porque como también vosotros en otro tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Vemos que es necesario que así sea, que un rebaño que es Judá rechace al Salvador hasta que el otro rebaño, que son las 10 tribus de la casa de Israel, Efraín, sea totalmente injertado, hasta que haya entrado la plenitud. ¿Qué significa que haya entrado la plenitud de los gentiles? Que ese olivo silvestre, que son las 10 tribus de la casa de Israel, sean injertados en Israel. Cuando todo eso haya pasado, entonces también Judá será salvo. Y el 33 dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Ahora he puesto aquí unas 2 diapositivas con las que voy a finalizar y quisiera que por favor las vean, hermanos, porque es bien importante. En un lado tenemos a Efraín y a Manasés. Vemos que cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José, él cruza las manos y le da la primogenitura a Efraín, a los gentiles. Forma una cruz, ¿sí? Lo que llamamos una tap, que es la letra hebrea, ¿no? La última letra hebrea, la tab, que significa la cruz. Él hace una tab, una cruz. Y le da la primogenitura, haciendo esa señal de la cruz a Efraín. Y vemos que en la profecía, Dios le dice a Isaías que junte 2 palos. El uno representaba a Efraín y el otro a Judá, formando una cruz, una tab. Lo mismo que hizo Jacob cuando bendijo a Efraín, hijo de José. Cuando le dio a Efraín la primogenitura, una cruz. Entonces vemos que esa cruz representa la primogenitura. Entonces el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz no es una coincidencia ni un capricho de los romanos. Es un designio divino, hermanos, para que en la cruz se cumpla aún en la cruz está cumpliéndose
la voluntad de Dios en cuanto a unir la casa de Judá con la casa de Efraín, hermanos. En la cruz fuimos unidos. En la cruz es donde se destruyeron todas esas ordenanzas, todos esos mandamientos de hombres que impedían que los que habían sido rechazados y dispersos por todas las naciones, las 10 tribus de Israel, vuelvan a entrar en el pacto con nuestro Señor Jesucristo. En la cruz hubo un nuevo pacto donde todos pueden entrar por medio de la fe. Gentiles representados en la casa de Efraín y judíos representados en la casa de Judá. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos volver a entrar en pacto y hacer la casa de Israel, hacer el olivo natural, a ser injertados. Y aquí finalizo, hermanos. Aquí está una figura acerca de la cruz, donde podemos ver, hermanos, que la cruz es la obra maestra de nuestro Dios, hermanos. En la cruz, Dios cumplió todo lo que tenía que cumplir nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la salvación. De ahí en adelante, la obra que Él va haciendo en nuestros corazones es el cumplimiento de esa Pascua, hermanos. Es el cumplimiento de esa fiesta de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo. Estamos viviendo un constante cumplimiento de la obra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y entonces se cumpla Isaías 82. ¿Sí? Que Dios se sienta en medio de los dioses. Ahí se cumplirá esa palabra, hermanos. Porque dice, yo dije, dioses sois. Entonces, con esto termino, amados hermanos, con esa esperanza de que lo que Dios tiene en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos es glorioso, es maravilloso y vale la pena, hermanos, poner nuestra confianza y nuestra fe en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para hacernos herederos de la vida eterna, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Si alguien tiene una pregunta, si alguien desea añadir algo, hermanos, yo sé que es un poco tarde, les pido disculpas, pero era necesario, hermanos, correr por este camino.